En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hildegardianos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en este su canal, Conoce los Caminos, dedicado a la difusión de la doctrina católica desde la perspectiva de Santa Hildegarda de Bingen. Y hoy quiero hacer un videito corto con un pequeño fragmento del Shivias para demostrar por qué los cristianos hemos adoptado por mandato divino lo que se conoce como la monogamia, mientras que existen ciertas herejías actualmente que todavía proponen la poligamia en mayor o menor medida y que los portavoces de estas herejías andan dando vueltas por ahí en internet libremente engañando a la gente en este tema de la poligamia y asombra que realmente mucha gente caiga en la trampa de estos apologetas del error. Pero bueno, vamos con el Shivias para entender la explicación que da Santa Hildegarda de Bingen a través de la revelación recibida por parte de Dios Padre sobre la cuestión del matrimonio entre cristianos. Así que les voy a compartir pantalla. Permítanme. Bien, fíjense. Razones por las que algunos tenían varias esposas. Estamos en la parte del Shivias del comienzo, en que se habla de nuestros primeros padres, se habla de Adán y Eva y se habla de los patriarcas. ¿Sí? Estamos hablando de esa época en la que todo era muy primitivo, incluso las relaciones sociales que mantenía el ser humano. Así que razones por las que algunos tenían varias esposas. Bien. Antes de la encarnación de mi hijo, o sea, antes de Cristo, estamos hablando en tiempos pretéritos, incluso previos a la antigua ley, ¿sí? Previos a la ley del Sinaí, pero acá lo interesante es que el parteaguas es Jesucristo. Por eso se dice antes de la encarnación de mi Hijo. Sí, es Dios Padre quien está hablando. Algunos, vamos a ponerlo, a destacarlo en otro color, algunos, no todos, esto no era una costumbre extendida en todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Del antiguo pueblo, por ejemplo, los patriarcas como Jacob o el mismo Abraham, ¿sí? Tenían, según su voluntad, varias esposas al mismo tiempo. Y acá vamos a resaltar según su voluntad, porque esto no lo mandaba ni lo prescribía ninguna ley, sino que por propia voluntad ellos tenían varias esposas al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. También debemos reconocer que, más allá de la voluntad de cada uno de querer tener más de una esposa, también estaba la costumbre de distintos pueblos. Ustedes saben que el ser humano, siempre con esta tendencia que tenemos, ¿no? Lamentablemente, de querer ser semejante al de al lado para pasar desapercibido, bueno, uno se aclimata, ¿sí? Se acostumbra, se mimetiza con el otro y en este caso adopta costumbres de pueblos ajenos. Es como aquello que le sucedió al pueblo de Israel al entrar en Canaán, en la tierra prometida, que se iban juntando y mezclando con los filisteos, los cananeos, los jebuseos y demás pueblos y tribus, y bueno, adoptaban sus cultos, sus costumbres, su moral también. ¿Mm? Bien, entonces, antes de la encarnación, algunos del antiguo pueblo, según su voluntad, tenían varias esposas al mismo tiempo, pues aún no había resonado la prohibición, no había resonado la prohibición, ¿sí? Que luego sería abiertamente divulgada. Es decir, vendría la prohibición, pero no todavía, pero vendría. Es decir, el plan original, el plan de Dios para su pueblo y para el hombre, no era la poligamia, si no, no lo hubiera prohibido.
cuando mi Hijo vino al mundo, mostró que la justa raíz de esta unión entre marido y mujer, inquebrantable mientras respire en esta vida, es la alianza plantada en Adán y Eva. Entonces, la justa raíz de esta unión, ¿qué unión? La unión entre marido y mujer, no es cualquier unión, ¿sí? ¿De dónde viene? Viene del gusto, de la voluntad de cada uno de querer unirse con tal o cual. No, viene de Adán y Eva. ¿Mm? Es decir, viene desde el comienzo, desde el Edén. Vamos a ponerlo en otro color mejor porque no se distingue. Violeta, ahí está. Viene desde Adán y Eva. Es decir, no es una cuestión humana, es una cuestión divina, trascendental. Está en la vocación del ser humano. Formar pareja, no parejas, ¿sí? Porque esta alianza no ha de fundarse en la voluntad humana. Y acá aparece nuevamente este término, que lo vamos a poner en el mismo color, en verde, porque aparece 2 veces. Es decir, nos está diciendo que algunos del antiguo pueblo tomaban según su voluntad varias esposas. Pero Cristo vino a enseñar que la verdadera unión entre el hombre y la mujer se funda según la raíz de Adán y Eva, los primeros padres creados por Dios mismo, y no según esa voluntad humana, sino en el temor de Dios. ¿Cómo en el temor de Dios? O sea, por temor a Dios me voy a unir con una mujer. No, por temor de Dios me voy a unir con una sola mujer, porque por temor de Dios voy a querer obedecerle, voy a querer seguirlo en todo. Entonces voy a unirme con una sola mujer. La poligamia entonces no es una cuestión querida por Dios. Y esto responde a aquello de por qué en la Biblia había patriarcas, hombres justos, santos, varones de Dios, que tenían varias esposas. Y bueno, no es porque Dios quería, sino que por propia voluntad. Pero como no existía la prohibición de parte del Señor explícita, eran tiempos primitivos, tiempos oscuros, ¿sí? En los que era muy difícil discernir, por eso Dios les hablaba directamente a estos patriarcas. Bueno, entonces Dios se los permitía, pero más como una licencia que otra cosa, no porque le gustase que estos hombres obrasen de esta manera. Y continuamos entonces con el Givias de Santa Hildegarda. Es mejor unirse en justa alianza según los preceptos de la sabiduría de la Iglesia, ¿sí? Porque Cristo, acá lo dice, mi Hijo, vino al mundo y mostró cómo era la verdadera unión entre el hombre y la mujer, se lo muestra a la Iglesia, y entonces en los preceptos de la sabiduría de la Iglesia es que se conserva la enseñanza al respecto de parte de Cristo. Lo vamos a poner en naranja. Lo que Cristo enseñó acerca del matrimonio continúa en los preceptos de la Iglesia. Esa sabiduría, que es Cristo mismo, está presente en la Iglesia y es a través de la cual nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, es mejor unirse en justa alianza según los preceptos de la sabiduría de la Iglesia que apetecer la fornicación. Es decir, acá encontramos la razón por la cual los antiguos patriarcas, los antiguos pueblos previos a la encarnación del Hijo de Dios, se unían con distintas mujeres al mismo tiempo en matrimonio, por fornicación, es decir, por propia voluntad, por querer satisfacer estos deseos. Entonces, es que estos algunos que acá nombra apetecían unirse con más de una persona. Más vosotros, es decir, pero ustedes, los hombres, olvidáis esto y corréis en pos de vuestros placeres. Corréis en pos
de vuestros placeres, no ya como hombres, sino como bestias. Bueno, fíjense qué interesante. Porque hoy en día hay herejías, hay sectas, como los musulmanes o los mormones, que dicen, bueno, no, Dios dijo esto. Y miren, en la misma Biblia existen casos de poligamia. Bueno, fíjense la explicación que da Santa Hildegarda de Bingen, apoyándose en los datos que las propias escrituras nos brindan y la enseñanza de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano no puede ser polígamo? Porque Dios creó un varón y una mujer, dos, para que sean una sola carne. ¿Mm? No creó tres, cuatro, cinco, seis distintos para que sean una sola carne. No, Adán y Eva, hombre, ¿sí? Hombre que es varón y hombre que es mujer, para que se unan en pos de crear, de continuar la obra creadora de Dios en la procreación de hijos e hijas. Bien. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que este argumento de la poligamia, que por supuesto lo traigo, ¿por qué lo traigo esto? Porque hoy hay mucho youtuber hablando de estos temas, engañando a la gente, sobre todo en Europa y bueno, en Hispanoamérica también, pero me interesaba aportar este granito de arena de parte de Santa Hildegarda, que me parece muy valioso. Nosotros ya sabemos que la iglesia manda que la monogamia es la regla, pero bueno, creo que esta aportación de Santa Hildegarda puede ser muy valiosa para ustedes al momento de argumentar, al momento de responder a alguna duda que algún hermano pueda tener sobre esta temática. Espero que les haya servido, que les haya gustado y como saben, entonces lean a Santa Hildegarda, vayan a los libros que es donde se encuentra toda la sabiduría que nos ha transmitido, de la cual ha sido una correa de transmisión la Santa, para que nosotros hoy podamos también gozarnos de toda esa ese enorme caudal de consejos, de conocimientos que son sus escritos. Así que me despido sin más, queridos hildegardianos de ustedes, y será hasta la próxima en un nuevo video. Adiós.